Hoy también se dio la primera estimación de la próxima campaña y trajo una buena noticia para el que termine siendo el presidente de la nación. Por ejemplo, vamos a tener, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su primer cálculo, un 138% más de soja que en esta última campaña que acaba de terminar, que fue un desastre, ¿no? Sí, claro. O sea, el piso es muy bajo, pero bueno, vamos a tener una cosecha, se estima, más o menos buena, por lo cual va a haber muchos dólares, Dólares. ¿no? Disponibles, o muchos dólares más que este año, que ha sido sin lugar a dudas un talón de Aquiles en este tramo del gobierno final. Bueno, vamos a hablar de todo esto porque está David Miazo, que es economista jefe de la Fundación FADE y gentilmente nos atiende. David, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes, como siempre. Bueno, muchas gracias por estar allí. Vamos a empezar por el lado de... Bueno, las dos son buenas. La quita de retenciones a las economías regionales y este primer cálculo de la bolsa de cereales. Sobre esto último, una buena para el gobierno que entre, ¿no? En abril, por allí va a empezar a tener, bueno, otro ingreso de dólares muy diferente al que tuvo este gobierno este año. Sí, ya te diré diciembre, enero, con el trigo que durante esta última campaña también había sido muy mala. No se está previendo que sea excelente la cosecha de trigo, pero mejor que esta anterior. Así que ya diciembre, enero vamos a tener la primer mejora interanual y después a partir de mayo, con mayor ímpetu tras la gruesa. Sí, va todo de acuerdo a lo previsto, con la llegada de lluvias, la llegada del niño que se había hecho esperar bastante. Y sí, tenemos un contexto de unificación cambiaria, que es lo que se está esperando, sea quien gane. También eso va a generar otra dinámica en el ritmo de comercialización, porque con una brecha del 100%, como hemos tenido todo este último año, la dinámica de comercialización también se ve muy alterada, porque nadie se quiere apurar a vender por la gran expectativa devaluatoria que genera una brecha del 100%. En cambio, sí, el año que viene estamos con un esquema de unificación cambiaria, eventualmente menor nivel de derechos de exportación, de acuerdo al programa que terminen aplicando quien gane. Vamos a tener un ritmo de comercialización a lo que voy mucho más fluido, mucho más acelerado de lo que hemos visto este último año. Así que bien por el lado del interior productivo, que recupera actividad económica, porque recordemos, yo siempre hago una comparación. Hmm, De cada dos camiones que habían trabajado en la cosecha el año pasado, este año trabajó uno solo, claro. ¿no? Como para poder dimensionar todos los impactos que eso que generó la sequía sobre toda la actividad económica. Entonces, buena noticia para el interior productivo que recupera producción, buena noticia para las exportaciones porque vamos a recuperar cerca de unos 15.000 millones de dólares de exportaciones. Hay que ver cómo se terminan de comportar los precios, pero por lo menos por el lado productivo. Y de acuerdo a cómo quede el esquema de derechos de exportación o si no los hay, como sea, buenas noticias desde la perspectiva de mayor recaudación de impuestos. Vos calculás que si los derechos de exportación se mantienen como han estado este año, van a ser 5.000 millones de dólares adicionales que va a poder recaudar el gobierno. Ujú. Bueno, la posibilidad de todo ese volumen de granos que va a ser adicional a lo que viene, a lo que fue, digo, al año anterior, eso también abre la posibilidad de que, bueno, tal vez, y esa recuperación de divisas, de dólares y demás, tal vez genere inversión también en el interior productivo, ¿no? Sí, tal cual. Y acá en realidad, para quien sea el próximo equipo económico y presidente, es la gran oportunidad también que tiene. Si toman medidas de fondo, como decíamos, unificación cambiaria, eliminación de restricciones a las exportaciones y generar previsibilidad en ese sentido, una reducción fuerte de los derechos de exportación, no solamente va a tener buenas noticias este primer año que se normaliza el clima, sino los siguientes años con el impulso que puede tener en términos de producción, de inversión, como estás mencionando, donde el agro le puede sumar varios puntos al PBI y varios miles de millones de dólares a las exportaciones, donde ahí también nos da para ser optimistas, digamos, si se hacen las cosas que hay que hacer, el agro puede traer buenas noticias, Vaca Muerta puede traer buenas noticias, la minería puede traer buenas noticias, la economía del conocimiento puede traer buenas noticias, y eso es lo que por ahí nos hace ser optimistas en un mediano plazo. Claro que hay que pasar Claro. este bache de tratar de estabilizar la economía,
pero en ese mediano plazo, si se hacen las cosas bien, si se logran los incentivos correctos, vamos a poder ver buenas noticias desde varios de los motores de actividad económica. David, hay algunos pronósticos para el 2024 bastante tremendistas, ¿no? Que hablan de, bueno, de una inflación todavía más alta que este año, con varios desafíos desde el punto de vista económico. ¿Cómo estás viendo la discusión que se está dando entre los candidatos que han puesto a la economía y sobre todo qué hay que hacer con la moneda en el centro de la escena? Bien, bueno, esto del centro de la escena, la economía y la moneda, es por la realidad que claramente que estamos viviendo, ¿no? La aceleración inflacionaria genera descontento, genera no solo descontento, sino dificultades a toda la población, hace crecer la pobreza, y la inflación no es otra cosa que la pérdida de valor de la moneda, por eso también la discusión un poco está puesta en ese sentido. Y como decís vos, mira, yo te diría que el piso, siendo muy optimista para el año que viene, es una inflación cercana al 170, 200%, te digo, siendo muy optimista. Realmente vamos a Bueno, una Moody's habla situación... como del 300, David. Sí, tal cual, por eso te digo, siendo muy optimista. Si uno mira el REM para los próximos 12 meses, el relevamiento que hace el Banco Central entre los principales consultores del país, para los próximos 12 meses está hablando del 170. Como decís, Moody's habla del 300, por eso yo te digo, como muy optimista el piso estaría siendo 200. Porque encima de 200 puede ser cualquier número, puede ser Sí, 300, puede claro. ser 500, puede ser cualquier cosa encima de 200. Ya nos metemos en un esquema de muy difícil predicción. Claro. Pero a lo que voy es que realmente nos metemos en una dinámica compleja donde lo que se haga el primer mes, los primeros 2 meses, te diré que va a ser definitorio para el resto del año. Y ahí el plan de estabilización tiene que ver por dónde se sale, si se sale por una dolarización, si se sale por tratar de alguna manera de generar confianza y generar un sendero fiscal y monetario bien claro que logre de alguna manera contener la pérdida de valor del dinero, con un gran problema al medio del que nadie quiere hablar, que son las famosas LELIQs. Las famosas LELIQs no es otra cosa que toda la emisión monetaria que hemos tenido durante los últimos años, que al valor del MEP contado con liqui, redondeando unos 700 pesos, vale 40.000 millones de dólares. O sea, los pesos que hay dando vuelta entre la calle, las cajas de ahorro, los plazos fijos, son 40.000 millones de dólares. Y el gran problema es qué hacemos con eso, porque si mañana liberamos el cepo, todo eso, una gran parte importante de eso se vuelca al dólar. Si mañana dolarizamos, a esos pesos algo le tenemos que dar, o le damos dólares, o lo defolteamos y le damos algún tipo de bono. Entonces, ahí en el centro de todo este plan de estabilización está qué hacer con todos esos pesos. Claro. El más optimista dice una de dos cosas. Bueno, voy a tratar de generar un shock de confianza y de crecimiento de la economía donde eso va lentamente a dejar de ser un problema. El gran tema de eso es que vos tenés que estar generando una tasa de interés muy alta para que eso no te corra rápidamente al dólar. La otra solución optimista es, bueno, consigo que me presten 20, 30, 40.000 millones de dólares y lo rescato y deja de ser un problema, que sería algo por donde iría eventualmente la dolarización, el tema de dónde van a salir esos dólares, claramente, pero en cualquier plan de estabilización sería una solución. Y después las malas soluciones, es decir, meto una mega devaluación, entonces llevo el peso dólar a los 1.000 y pico de pesos, entonces eso dejó de ser un problema porque empieza a ser pocos dólares, con el gran riesgo del traslado a la inflación, de que se espiralice, de que eso se convierta en una hiper y después sea difícil de frenar, o de alguna manera lo defaulteo como ha sido el plan Bonex. Digamos, todo lo que te estoy diciendo son cosas que han pasado en la historia argentina. Sí, Lo claro. defaulteamos y el que tenía peso o plazo fijo deja de tener y ahora tiene un bono que vence de acá a 10 años, o consigo dólares de algún lado y lo soluciono, o con una mega devaluación eso deja de ser un problema. Digamos, lamentablemente no hay muchas otras opciones que estas, excepto esta, pero te digo, es muy optimista, no sé si se podrá dar lo voy solucionando con una normalización paulatina de la economía, pero eso también lo que hace es alargarte la agonía, ¿no? En vez de solucionarlo de un solo golpe, tenés una agonía un poquito más larga. Pero bueno, esto es lo que nadie está diciendo muy claramente qué va a hacer, porque justamente si ya lo dice, se le van a adelantar y el problema va a ser hoy. Entonces, la verdad que no pueden decir qué van a Y hacer además con porque esto. todo Pero mete miedo, cualquiera de esas opciones mete miedo.
Tal cual, a eso voy, digamos. Si te dicen, no, mira, nosotros le vamos a generar una mega devaluación para que eso no signifique nada. Y bueno, hoy se genera eso, hoy se genera la gran corrida. Si te dicen, no, vamos a entregar un bono, hoy se genera la corrida. ¿No? Claro. Entonces, por eso las salidas están diciendo, bueno, vamos a dolarizar, de algún lado vamos a conseguir los dólares, otro te está diciendo, no, bueno, con el crecimiento de la economía y la normalización y la confianza, vamos a ir haciendo que solucione, digamos, te están dando las opciones optimistas, porque las pesimistas generan, si alguien las deja ver, generan hoy el problema, y ya se vuelve una situación muy difícil de controlar. Claro. Finalmente, David, para el final, retenciones cero lo anunció Massa, lo escuchábamos recién al ministro esta tarde. ¿Va a generar algo para el interior productivo eso? A ver, es una muy buena noticia. La verdad que es un sinsentido cobrarle derechos de exportación, retenciones a muchísimas actividades cuando el único fin es totalmente fiscal. Entonces, ahí, si ese es el objetivo, bueno, centrémonos en las pocas actividades que realmente significan algo importante para la recaudación. No tiene sentido estar molestando y estar generando problemas a montones de actividades económicas, de economías regionales, que además tienen muchos otros problemas de competitividad. Así que es una buena noticia. ¿Cuánto impacto tiene? Y es relativamente poco, porque te digo, ya, de entrada es poco en términos fiscales y en general tenían ya bajas alícuotas, ninguna tenía alícuotas superiores al 5, alguna al 9%, pero la que más tenían en general tenían entre el 3 y el 5%, por lo cual es algo totalmente celebrable, es muy bienvenido por las actividades económicas que estaban sufriéndolo, pero no es algo que vaya a dar vuelta a torta, como eventualmente podría dar vuelta eliminar los derechos de exportación a la soja, que es el Claro. 33%, y que lo que hace es que el precio sea un 50% más alto y te genera un impacto productivo muy significativo, y en Claro. menor nivel a trigo y maíz y a carne. Pero el impacto, de nuevo, se celebra la medida, pero tampoco es que vayamos a tener un impacto muy significativo. Está bien. David, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto siempre conversar con ustedes. Igualmente, Muy amable. David Miazo. Bueno, ahí estaba el economista jefe de FADA hablando de lo que fue noticia esta tarde y también un poco del panorama económico general, que obviamente es un gran desafío. Con una buena para el gobierno que viene en términos productivos va a haber una cosecha mucho más abundante que la de este año y eso va a recomponer un poco los ingresos de dólares que los tuvimos tan deprimidos y los tenemos tan deprimidos, ¿no?